Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de York, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo por el canal de Facebook. Estamos otra vez con palabra de aliento, con palabra de vida. La Iglesia Cristiana de York es una implantación de iglesia de la Iglesia Evangélica Congregacional aquí en los Estados Unidos. Y tenemos la visión de confiar en Jesucristo como el Hijo de Dios. La palabra de Dios es la autoridad de la fe y creemos que Jesús viene pronto por nosotros. Le estamos esperando. Nos gozamos en la congregación de los santos, aunque en estos días tenemos que hacerlo de manera diferente. Estamos listos para venir con un mensaje de esperanza, con un mensaje de victoria, con un mensaje que está con los pies en la tierra y en la mirada en el cielo para todos nosotros. Estamos viviendo días difíciles y necesitamos palabra sólida, palabra verdadera, y Dios ha sido bueno, así que tenemos el mensaje del perfil de la victoria. Ya la semana pasada estuvimos hablando de cómo estar preparados para la crisis, pero ahora vamos a hablar de cómo reaccionamos en medio de la crisis para terminar con la victoria en las manos. ¿Okay? Les invito a que se acomoden la familia alrededor de la televisión, conecten ahí la computadora del televisor, pónganse a ver las cosas de la manera más cómoda. Le vamos a dar un minutito para que se acomoden y en breve volvemos con nuestro mensaje, el perfil de la victoria. Bien, aquí estamos de vuelta y listos para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de hoy. Hemos estado considerando la experiencia del pueblo de Israel y su entrada en la tierra prometida, y la semana pasada estuvimos hablando de cómo estar preparados para la crisis, entendiendo la experiencia de ellos, y hablamos de la importancia de que del liderazgo espiritual, de que Dios sea que dirija nuestra acción, y lo tomamos del punto de vista de que ellos pusieron el arca a ir delante para cruzar el río Jordán. También vimos que cuando nosotros tomamos a Dios como la guía para nuestra lucha en la crisis, vemos milagros de Dios, las obras de Dios, como Él hizo milagros para que las aguas del río se pararan y ellos pudieran pasarlo en seco. Vimos también que para estar preparados para la crisis tenemos que preservar esas memorias.
Ellos tuvieron que hacer un monumento para que en el futuro ellos recordaran la hazaña que Dios había hecho, para que si sus hijos le preguntaban, ¿por qué están estas piedras aquí? Ellos les explicaban cómo las obras de Dios los libraron en esa ocasión y cómo las obras de Dios son las que debemos buscar en cada momento de crisis. Ellos también reconocieron la importancia de estar unidos. Ellos decidieron que hasta que todos no pudieran descansar, ninguno iba a descansar. También ellos restauraron el orden de la disciplina y la disciplina espiritual. Por deambular en el desierto, ellos no pudieron hacer muchos ritos y muchas prácticas que estaban establecidas en la ley, y en ese momento que se asentaron en un lugar, retomaron esas cosas, circuncidaron a todos los que no estaban circuncidados, practicaron la Pascua, celebraron la Pascua. La disciplina espiritual es importante para poder luego enfrentar la crisis. Y finalmente vimos que Dios entregó al enemigo en sus manos. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a tomar unos puntos de la experiencia de ellos ya en el terreno, ahí mismo, dentro de la batalla. Y para ello vamos a ir al capítulo 6 del libro de Josué y vamos a leer los primeros versos de allí. Y dice así desde el versículo 1: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está. Ellos están al pie de la batalla y estas son las instrucciones que Josué recibe del Señor y pasa a la gente para que ellos peleen en el día señalado. Entonces, vamos a tener específicamente 4 puntos principales acerca de cómo es el perfil de la victoria, qué cosas estaban contenidos en esta modalidad de batalla. Y le voy a pedir permiso para que me permitan poder hacer una relación entre lo que esto implica para la vida cristiana, pero también llevarlo al terreno de la crisis que estamos viviendo hoy con la situación pandémica en el mundo. Permítanme hacer esta ilustración, permítanme ayudarles a aplicar las enseñanzas de la palabra en el terreno de nuestra realidad hoy. Entonces, el primer punto sobre el perfil de la victoria es una situación clara, es tener claridad sobre la situación que estamos viviendo. El versículo 1 decía que las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podría salir o entrar. Ahí está un punto interesante. Necesitamos tener un claro entendimiento de la situación que estamos viviendo. Necesitamos saber bien claro qué es lo que está pasando, qué enemigo es el que estamos enfrentando y cuál es nuestra capacidad para enfrentar a ese enemigo. Y en la vida cristiana eso es importante porque nosotros venimos al Señor, pero necesitamos darnos cuenta que al venir al Señor
hay una dualidad en nuestras vidas en la que nosotros tenemos que actuar. Porque, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, desde el versículo 22, dice que con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nosotros tenemos que entender nuestra realidad. Venimos del mundo, venimos contaminados por el pecado y nuestros hábitos, nuestros viejos hábitos quieren tomar dominio de la acción en nuestras vidas, y nosotros tenemos que ser los responsables de abandonar los viejos hábitos y de abrazar la nueva realidad que Dios está haciendo con nosotros. Así, por eso dice Pablo le dice a los efesios: dejando la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, y comienza a darle consejos sobre su manera de hablar, sobre su manera de vivir, su manera de comportarse, dejar de robar, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que entendamos nuestra propia realidad personal, y dentro de eso también es importante que entendamos quién es nuestro enemigo, cuál es la realidad que tenemos, contra qué estamos luchando. Y una de esas cosas, aparte de nuestra propia debilidad por el viejo hombre, es el mundo. La palabra de Dios dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo, las codicias de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre. Yo quiero que me entiendan bien. Yo no estoy hablando de que odiemos al mundo, de que odiemos al mar, a las aves, a nuestros seres humanos que nos acompañan. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del vicio, estamos hablando del pecado que hay en el mundo, de la manera de pensar, de la cosmovisión de la vida corrompida que existe en nuestro tiempo como en todos los tiempos. Como dice el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 2, nada de lo que hay en el mundo, y aclara, no estamos hablando de aquellas personas de esta raza, no estamos hablando de la preciosa creación que Dios nos dio. Él dice, nada de lo que hay en el mundo, y aclara, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. De eso tenemos una tentación. Los medios de comunicación nos viven entrando por los ojos, por los oídos, malas formas, malas ideas, y nosotros tenemos que luchar contra ellos. El mundo se acaba con sus malos deseos, dice el Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nosotros tenemos que entender, estamos en este mundo y este mundo tiene esos retos para nosotros. Esa es la realidad de la vida. También, y por último, acerca de la realidad nuestra y del enemigo con el que estamos luchando, es entender, como dice en Primera de Pedro capítulo 5, que nuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que resistirlo manteniéndonos firme en la fe. Ven, la situación es clara cuando sabemos nuestra propia realidad. Hemos venido a Dios, Dios ha cambiado nuestra realidad, pero el hombre viejo quiere meterse. Nosotros tenemos que alimentar el hombre nuevo, creado según Dios, para vencer esa vieja naturaleza. El mundo tiene contaminación para nosotros, tenemos que luchar contra las cosas malas del mundo. El enemigo de nuestras almas está tratando de destruirnos, tenemos que defendernos con las armas que Dios nos da. Pero ¿qué hay de aplicar? Eso es con respecto a nuestra vida cristiana. ¿Qué hay de aplicar esto a la situación que estamos viviendo hoy? Bueno, la situación clara que tenemos hoy es que, número uno, nosotros todos podemos ser infectados por el virus corona. Todos. Nadie está exento de eso. Es algo natural y es algo que está afectando a los seres humanos como nosotros. Somos seres humanos. Los cristianos no estamos exentos. Yo entiendo que muchas personas
citan la palabra de caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, eso es verdad dentro de cierto contexto, no necesariamente en el contexto del pandémico que nosotros estamos viviendo hoy. Porque nosotros tenemos que recordar que aunque Dios nos ama y Dios nos protege, Dios tiene un plan en el que nosotros perecemos también. Ninguno de nosotros va a vivir en este mundo cientos de años hasta que Cristo venga y entonces nos vamos porque yo soy cristiano. No es así. Si vemos en la Biblia el caso de Esteban, un poderoso evangelista de Dios, murió ahí en la flor de su juventud relativamente. Fue plan de Dios. Lo que quiero decir con esto es, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar claros en nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos seres humanos y que los virus y las bacterias nos afectan como a cualquier otro ser humano. Esa es nuestra realidad. La realidad es que todos estamos en riesgo ahora mismo. Eso es necesario entenderlo. La situación es clara cuando entendemos esto. Todos necesitamos ser prudentes. El verdadero enemigo es el virus corona, el coronavirus o COVID-19, como sea. Ese es el verdadero enemigo y ahí tenemos también que entrar en dejar los pleitos infructuosos políticos y de filosofía. Realmente, aunque hemos tenido problemas con otras naciones en el pasado, en este momento somos uno. Somos una raza humana que está siendo afectada por un mismo enemigo. Entonces tenemos que tener claro que el enemigo mío no es el del partido opositor. El enemigo mío no es el de la nación con la que tuve guerra hace tantos años. El enemigo es el germen. Y todos nosotros los seres humanos tenemos que unirnos porque estamos unidos, querámonos o no, para luchar contra el mismo enemigo. Necesitamos apoyarnos, necesitamos pasarnos la información, necesitamos trabajar unidos y recuerden que eso implica que muchas veces uno de nosotros se equivoca, comete un error y la misión no es matarnos o quitarnos del medio, la misión es levantarnos, seguir unidos y seguir luchando. Necesitamos entender claramente la situación para ir a la batalla. Cuando estamos en la batalla, si no sabemos dónde estamos parados, vamos a tener problemas serios. Déjenme seguir al segundo punto. El primer punto para entrar en la batalla, dentro del perfil de la batalla, de la victoria, para ganar, es tener claridad sobre la situación que estamos viviendo. El segundo punto es poder escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. En el versículo 2 decía que el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Fíjense qué sencillo. El Señor le dijo a Josué. Si esto es raro para ti, tenemos que revisar tu experiencia en la vida cristiana. Porque normalmente Dios habla con su gente. Si ustedes leen la historia de Moisés, Dios lo llamó, Dios habló con él. Si usted ve la historia de un pecador como Zaqueo subió a un árbol para ver a Jesús a distancia. Jesús le habló y le dijo: baja de ese árbol. Si ustedes ven la experiencia del apóstol Pablo, cuando era simplemente Saulo, el perseguidor enemigo de la iglesia, el Señor le habló. Y luego que toda esta gente empezaron a desarrollar una relación con Dios, ustedes ven a toda esa gente hablando con Dios una y otra vez. La vida cristiana puede ser distinguida fácilmente por cada uno de nosotros, identificando
cuánto yo hablo con Dios, cuánto Dios habla conmigo. Y si quieres saber si Dios me habla, quiero decirte que todos los días. Todos los días. Y la forma más segura como Él me habla es con su palabra. Él se aseguró que tuviéramos una palabra, las enseñanzas de Jesús claras y específicas ahí en nuestras manos, porque son para todos. Y por ahí comienza Dios a hablarnos. Por eso la Biblia se le llama la palabra de Dios. Porque Dios está hablando. Dios nos está aclarando las cosas que Él ha instituido desde el principio. Cuando Jesús les dejó la tarea a los discípulos, les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado. Enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado. Dios de antemano está hablándonos. Dios está hablándonos por su palabra. Y claro, Él también nos habla por su espíritu. Nos habla por su espíritu a nuestro espíritu, le habla por su espíritu a nuestra mente. Dios nos habla a veces a través de otras personas, como cuando nos están enseñando la clase bíblica. A veces nos habla por mi papá y mi mamá como autoridades mías cuando estoy bajo su autoridad. A veces el Señor habla a través de la autoridad de la salud de la nación, como en el caso que estamos viviendo hoy con el coronavirus. Dios habla. ¿Y sabes qué? Hay una vida de intimidad personal con Dios, donde Dios también te habla a tu corazón, te habla a tu oído. El asunto es que tú no lo vas a comprobar, eso no se mete en un laboratorio de probeta, pero sí tú puedes meterte en el laboratorio de tu habitación y hablar con Él y esperar, y vas a ver que hay un Dios vivo que sí habla a su gente. Y ¿sabe una de las cosas que Dios habla mucho? Promesas. Dios nos ha dicho, Dios nos ha dado promesas con la que podemos contar, con la que nosotros podemos decirle a cualquiera, no, Dios me dijo esto. Por ejemplo, Él nos dio promesas de perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús. Por eso yo te digo, aleluya, mis pecados son perdonados. Cristo murió por mí. Bendito el nombre del Señor. En Isaías Él nos llama, venga, estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana o como el carmesí, yo lo voy a hacer blancos como la nieve o como la lana. Promesas de Dios sobre nuestra debilidad. Recuerdo esta palabra de que no debemos juzgar al criado ajeno, que para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Promesa de Dios para que tú sepas que sí puedes caminar la vida cristiana en victoria. Promesa de Dios acerca de terminar la carrera. Estoy confiado que tengo en cuenta que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Aleluya. Promesas preciosas de Dios, que Dios ya te las ha dicho, la voz de Dios, y tienes que caminar basados en esas promesas. En el caso de nuestra crisis de salud, en la situación actual, te puedo decir que la voz de Dios se revela a través de las autoridades. ¿Sabías eso? No hay autoridad sino la que Dios establece, y el que se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. La autoridad solamente tiene límite cuando se sale de lo que Dios dice. Pero tenemos que seguir el consejo de las autoridades de salud en este momento. Esa es la voz de Dios. El semáforo de repente es la voz de Dios. Párate que la luz está roja, muchacho. La voz de Dios. Para entrar en la batalla tenemos que entrar en la batalla con la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y hoy, en estos días, más que nunca se necesita escuchar la voz de Dios. Nos preocupamos, tomamos decisiones, nos mudamos, llamamos gente, hacemos y deshacemos, sin preguntarle a Dios, sin ir delante de Dios, como dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
No hacemos eso, llamamos al amigo, llamamos al cuñado, llamamos a la comadre y de repente esa se transforma en la voz de Dios y los resultados son frustrantes. Así que el perfil de la victoria nos da dos cosas. Número uno, el perfil de una victoria nos da el entendimiento de una situación clara, entendimiento claro de la situación y la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, no sabremos a dónde ir. El tercer punto sobre el perfil de la victoria se llama perseverancia. Y lo veo muy bien cuando en el versículo 3 dice que Josué le dijo: tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. Y el verso 4 dice: 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos y carneros, marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Fíjate, habla de que los hombres armados, los soldados marcharán alrededor de la ciudad durante 6 días. Déjame aclararte bien lo que quiero decir con esto. No esperes que la batalla se va a acabar el primer día. No se va a acabar el primer día. Tenemos que perseverar. Nosotros lamentablemente vivimos en la generación del microondas, donde todo lo queremos ahí, inmediatamente. Asuntos de segundos. Y lamentablemente hay mucha conveniencia en eso y hay empresas como Amazon que te están mal acostumbrando a eso porque te dicen que te entregan las cosas en 2 días y a veces te lo entregan en 1. Se siente muy bien, pero la realidad de la vida nos dice que no podemos contar con ese tipo de situación todo el tiempo. Ahora mismo tenemos una situación con un virus desconocido, donde los científicos tienen un protocolo, un sistema de pasos que tienen que pasar uno tras otros con el fin de, número uno, encontrar la solución para el problema, encontrar el antídoto contra el virus, pero también tienen que encontrar una solución que sea saludable para la humanidad. Porque si usted quiere matar el virus, usted agarra cloro y lo mata, pero bébase un pote de cloro y vamos a matar al virus y al que lo tiene también. ¿No les parece? Hay un protocolo, hay unos pasos que ellos tienen que tomar y esos pasos no son de media hora, no son de 15 minutos. Pregúntele al doctor Fauci, que es la cabeza de todo, de la epidemiología aquí en los Estados Unidos, y usted va a ver cómo él está diciendo: mientras esto se resuelve, tenemos que tener precaución y observar medidas para preservar la vida. Pero va a tomar tiempo, toma un tiempo en desarrollar un medicamento. Lamentablemente hay quienes quieren pescar en río revuelto y empiezan a anunciar que este medicamento, que también fue bueno para la malaria o también fue bueno para esto, eso puede resolver, y ponen a la gente en lo que no están. Es necesario que entendamos que va a tomar tiempo. No sabemos qué tiempo va a tomar, y para salir victoriosos en medio de una crisis como esta, necesitamos perseverar, necesitamos ir día 1, día 2, día 3, tantos días como sean necesarios, con las medidas, con las medidas que la voz de Dios nos han dicho, con las medidas que una situación clara nos demanda. Hay que perseverar. La gente de Israel
tuvo que caminar por 6 días. Y yo me imagino que ellos pensarían, bueno, pero ¿qué metodología es esta, la de Josué, de caminar alrededor de una ciudad amurallada? A lo que estamos expuestos somos nosotros. La voz de Dios es la determinante ahí. Pero recuerda, no se soluciona el primer día. Tenemos que tener paciencia. Oh, yo sé que ya mi esposa la pararon en el trabajo. ¿Cuándo va a volver? No tenemos una fecha específica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser prudentes. Vamos a recordar la voz de Dios. Vamos a seguir las instrucciones de las autoridades. Vamos a recordar que estamos expuestos a un virus que puede matarnos. Hay que perseverar, hay que tener paciencia. Y esto demanda fe. Cuando estamos hablando de perseverancia, hay conflictos. Hay conflictos porque nuestras pasiones nos arrebatan. Hay conflictos porque hay errores que se cometen. En el terreno de la crisis que nosotros estamos viviendo ahora, los científicos están experimentando. Los administradores del gobierno local, federal y del país y del mundo tratan metodologías, enfrentan problemas quizás con las experiencias anteriores, etcétera, etcétera, y hay cosas que no resultan bien. Nunca hemos andado por este camino anteriormente. Entonces, en ese sentido, se pueden cometer errores. ¿Y qué vamos a hacer si el gobernador de Nueva York se equivoca en algo? ¿Qué vamos a decir? Oh, no, hay que quitar al gobernador. No, tenemos que darle ánimo. Y tenemos que preguntarle qué recursos te hizo falta y tenemos que tratar de apoyarlo para que siga adelante. Y cualquiera, no estoy realmente enfocado en una sola persona. Lo que estoy diciendo es que en los conflictos tenemos que perseverar. No podemos salir corriendo, no podemos echar a la basura a los científicos que tenemos, que han sido la solución de tantos años. Tenemos que animarlos, tenemos que colaborar. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que hacerlo con fe, con fe, con fe en que Dios puso esas autoridades, con fe en que Dios tiene cuidado de nosotros, en que Dios tiene un plan. Dice en Hebreos capítulo 10, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Está hablando de gente que recibieron al Señor y eso le causó problemas. Dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Todos pasamos por dificultades, conflictos y necesitamos fe. Dice el verso 35 de Hebreos 10, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Oh, qué voz tan apropiada para este momento. Dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Tenemos que tener fe para seguir perseverando, seguir haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha enseñado. Así se gana una guerra, así se conquista la victoria. El último punto sobre el perfil de la victoria que quiero presentarles, les hablé de tener una situación clara, un entendimiento claro de la realidad que estamos viviendo. Necesitamos la voz de Dios. Y el tercer punto, necesitamos perseverar porque esto no se resuelve de un día para otro. Pero el último punto que quiero traer con la palabra de hoy es todos a una.
todos aunados, todos en unidad. En el versículo 5 del texto de hoy, del capítulo 6 de Josué, dice que cuando todos escuchen el toque de guerra, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, todos deben gritar. No es asunto de que yo no grito porque esa no es mi personalidad, todos deben gritar. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Todos a una, todos a una. Así es la palabra de Dios. En la palabra de Dios la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, pero todos los miembros hacen un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Todos tenemos que participar. Yo necesito a mi hermano en la iglesia, mi hermano en la iglesia me necesita a mí. Yo necesito a mi vecino me necesita a mí. Todos a una. La victoria se gana si todos las ganamos. No si se salva China y no se salva Italia. No, ganamos si se salva Italia y si se salva China. Y si nos salvamos nosotros y Centroamérica y Suramérica y todos los países del mundo. Todos a una. Todos tenemos que participar. Todos tenemos que participar. Y quiero hacer un paréntesis aquí interesante porque en los versículos 6 y 7 dice que Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ellas. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Está hablando del pueblo, está hablando de los hombres armados, está hablando de la gente de la iglesia, de la gente de los que están a cargo de lo espiritual. Todos a una, todos. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿qué estrategia de guerra es esta en la que los soldados están con los sacerdotes? Eso como que no tiene sentido. Bueno, es por eso que necesitamos aprender y escuchar la palabra de Dios. Porque te voy a decir una realidad importante. No podemos separar nuestras batallas de nuestra adoración a Dios. Oh, no. A veces la iglesia es acusada de ser hipócrita, porque venimos a la iglesia y gloria a Dios y aleluya, y salimos allá afuera a decir malas palabras y a desestimar a nuestro prójimo. Nos quejamos de eso, pero a la hora de enfrentar una cosa tan fuerte como esta, entonces sí quiere que seamos hipócritas, como que se callen los religiosos porque esto es un asunto de química y biofísica y whatever. Oh, no. No podemos separar nuestras batallas de nuestra adoración a Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios resolvieron muchísimas situaciones seculares mientras practicaban su fe. ¿Recuerdan a Daniel dirigiendo para un faraón de una nación, para un rey de una nación extranjera? Pero Daniel tenía una vida de oración que le ayudó a convertirse en la mano derecha de aquel rey, que le ayudó a traer respuestas que el rey y sus sabios y sus guerreros no pudieron tener. David tenía una vida preciosa de adoración y de alabanza, pero tremendo guerrero que hizo ganar cuantas batallas a su pueblo. La reina Esther resolvió un problema terrible en el que toda su nación iba a ser sacrificada, pidiendo oración y ayuno. No podemos separar la realidad de la batalla de nuestra vida de adoración a Dios. Es imposible. Somos íntegros. Íntegros quiere decir que somos uno y somos
Uno por delante, por detrás, por la derecha, por la izquierda. Somos hijos de Dios. Para la adoración somos hijos de Dios. Para la cooperación en la calle somos hijos de Dios. Para hacer un trabajo limpio en nuestra empresa somos hijos de Dios. Para estudiar como cualquier otro somos hijos de Dios. Para pelear con el que se necesite pelear. No hay un pedazo cristiano y un pedazo secular. No existe eso. Cuando somos íntegros así tenemos determinación. Como Josué estaba llamando, adelante, marchen alrededor de la ciudad. Esto es con coraje. Oh sí, si usted ve en la palabra gente con coraje, Pablo fue un hombre con coraje. Zaqueo fue un hombre que se la buscó por encima de todos los obstáculos. Pedro sacó la espada para defender al maestro, aunque de manera equivocada. Pero necesitamos, no dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hay que ponerse los pantalones y echar para adelante con el nombre del Señor delante. Bendito sea su nombre para siempre. Confía en el Señor con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. Es el consejo de la palabra de Dios. Todos a una, con determinación y con fe. Los métodos que Josué les estaba pidiendo no podían resultar extraños, pero venían de la boca de Dios. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que tener fe en Dios, en sus métodos y en sus promesas. Determinación y fe, todos a una. Bendito el nombre del Señor. Ya tengo bastante tiempo explicándoles cosas, pero voy a cerrar, voy a caminar hacia el cierre, quizás para ser más sincero, terminándole de leer la historia. En el versículo 12 en adelante, esta es la historia que se desarrolla luego de los versículos que leímos anteriormente. Dice que al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán las prostitutas Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Aleluya, aleluya. Esa es la historia. Yo espero que esta historia te dé ánimo, te dé fe para seguir enfrentando esta crisis con estos puntos que acabamos de tocar. Entendimiento claro de la situación, la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que seguirla, la perseverancia, no nos desesperemos, no sabemos cuándo van a encontrar la solución, busquemos el reino de Dios, digamos amén, cooperemos, preservemos nuestras vidas, seamos prudentes, sigamos el consejo, sigamos investigando de las fuentes establecidas para eso, y todos tenemos que cooperar, todos tenemos
en medio de esta batalla tenemos que participar. Amén. Esa es la realidad, ese es el perfil de la victoria para nosotros. Acuérdate, ahora no es tiempo para pensarlo, ahora es tiempo para vivirlo porque estamos en medio de la batalla. Así que yo oro porque Dios te bendiga. Yo oro porque Dios te alumbre, te dé entendimiento de la situación. Yo oro porque puedas escuchar su voz. Yo oro porque tengas fuerzas para seguir adelante, perseverando con cuidado, con prudencia, siguiendo las instrucciones hasta cuando sea necesario. Y recuerda que todos tenemos que tener cuidado, todos tenemos que observar lo que se nos ha pedido, todos tenemos que seguir buscando de Dios en nuestros hogares, aunque no puedas estar busca la forma de conectarte, busca la forma de buscar de Dios. Nosotros hemos estado tratando de orar todos los días a las 7:30 de la noche y creo que vamos a seguir haciendo eso la semana que viene. Ahora a partir del lunes, busca las instrucciones en nuestra página de Facebook. Por ahora quiero orar por ti. Padre del cielo, te doy gracias porque no nos has dejado, porque no nos has abandonado y porque a pesar de nuestras limitaciones y nuestras debilidades, tú nos das una palabra clara, tú nos das el ánimo, el espíritu para seguir adelante, tú nos llamas a entendimiento y nos capacitas para aún ayudar y bendecir a otros. Te pido por nuestra nación, te pido por el mundo, te pido por nuestra ciudad, por la gente de nuestra iglesia, por la gente de nuestros vecindarios, que tú tengas misericordia, que pronto, Dios, tú mandes la solución, tú permitas que los científicos descubran, Señor, el medicamento que va a destruir este virus. Señor, que pronto podamos salir a normalidad y restaurar la estabilidad económica del mundo. Padre, te pido que pronto tú te lleves, Señor, la angustia, la ansiedad, Señor, y la incertidumbre de cada hogar del mundo con respecto a esta epidemia. Padre Santo, ten misericordia, oh Dios, te necesitamos y confiamos en ti, Señor. Sabemos que todo don perfecto viene de ti y solo de ti. Señor, bendice nuestros científicos, bendice nuestras autoridades, bendice nuestra gente, Señor, mientras crecemos en el conocimiento tuyo en medio de la crisis. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.